Nuestro último mensaje, el número 12 de estos 2 días de conferencias. Y mi mensaje tiene mucho que ver con el de Panchito. Puedo decir que puede ser la continuación. Quiero hablaros de la conversión de Saulo de Tarso. Y entonces creo que hay 2 llamados en Saulo de parte del Señor. El primero es el llamado a creer en Cristo, el llamado de la salvación. Y luego el llamado al servicio, todo en el mismo mensaje, por así decirlo. Y finalmente, en el caso de Saulo de Tarso, espero un poco enfatizar la obediencia al mandato del Señor. No tiene sentido un mandato del Señor, conocerlo y no obedecerlo. Se pierde, ¿verdad? Así que la conversión de Saulo está en Hechos de los Apóstoles. Lucas, que es el escritor, lo relata 3 veces. En el capítulo 9, versículo 1, en el capítulo 22, versículo 1 y en el capítulo 26, versículo 1. Así, para que vosotros tengáis una visión más completa, tendrán que leer y estudiar los 3 pasajes. ¿Ya? Eso sería el ideal. Y entonces, no solo Lucas lo relata 3 veces, sino que el apóstol Pablo hace mención al llamado del Señor para él, por lo menos en 4 epístolas. Corintios da 2 veces, creo, en Gálatas y también en la primera epístola a Timoteo. Entonces voy a leer el pasaje que está en Hechos 9, que es el primero que nosotros conocemos. El segundo, el del capítulo 22, es cuando Saulo de Tarso en Jerusalén. El primero fue en Damasco, caminó a Damasco, luego él está en Jerusalén, en el capítulo 22 de Hechos, y va a adorar al templo por consejo de los ancianos de la iglesia en Jerusalén. No sé si se equivocaron o no, pero al darle tal consejo, porque allí Saulo es sorprendido y apresado por ser el que estaba hablando contra Dios y contra el pueblo, etcétera. Y es apresado, o más bien empiezan a golpear, hasta que llega entonces Lisias, que es el tribuno romano allí en Jerusalén con los soldados, y entonces toman a Saulo y lo rescatan de caer, de ser muerto. Allí es la segunda vez que él da su testimonio ahora, es él, frente a Israel, en Jerusalén, frente a un número de judíos, una multitud seguramente. Él relata cómo él conoció al Señor. Y el tercer relato que dije yo, que es Hechos 26, allí el apóstol Pablo está ha sido llevado del tribuno, ha sido llevado a Félix, finalmente Agripa, el rey Agripa, y ante el rey Agripa, él da su testimonio de nuevo. Así que junten las 3 y tendrán una visión más completa de cómo sucedió, qué es lo que sucedió con el que muchas veces decimos este gran hombre de Dios, tan usado por el Señor, de tal manera que fue el primer misionero, entre comillas, que recorre el mundo de entonces, de ciudad en ciudad, llevando el Evangelio. La primera vez acompañado por Bernabé, la segunda vez acompañado por Sila o Silvano, el mismo persona. Así que este hombre de Dios no solamente llevó el Evangelio a muchas ciudades de aquel entonces, gentiles, sino que también él escribió por lo menos 13 epístolas. Depende si hebreo no es de él o no, hay una discusión, pero ahí nos quedamos. Muy bien, voy a leer con ustedes Hechos 19. Yo debo terminar 10 para las 6. Muy bien, capítulo 9, no voy a leer todo el capítulo. Saulo dice el versículo 1, la primera mención de Saulo es cuando lo han mencionado, cuando
matan a Esteban, el primer mártir. Saulo está allí, solamente se menciona que está allí. Más adelante ya tenemos lo que tenemos aquí en el versículo 1, Saulo respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, se le llama camino por primera vez aquí a los creyentes, los discípulos del Señor, este camino, vuelve a usarse este término más adelante. Si encontrara a hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Va a Damasco, hay muchos creyentes en Damasco, creyentes en Cristo, y él pretende apresarlos y llevarlos a Jerusalén. El versículo 3, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La frase que sigue no está en el original, pero sí está en los otros dos relatos que yo mencioné. Dura cosa te dar cose contra el aguijón. Coses. El 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ahí leo y luego recurriré a algunos pasajes para mostrarlo. Entonces, lo primero que tenemos, dije yo, es un llamado de parte del Señor para que el hombre que está en tinieblas reciba luz del cielo, reciba la luz de Dios y crea en Cristo. Eso es lo primero. Todos los que son creyentes aquí, espero ojalá todos, en alguna oportunidad escuchamos el Evangelio. Ese fue el llamado para que nosotros creyéramos el Evangelio. Así yo recuerdo perfectamente, año 63, noviembre del 63, que el Señor claramente yo entendí que me estaba hablando a mí. Y entonces con 16 años creí en Cristo. Así cumpliré un año más de salvado, 62 años en noviembre próximo. Así que todos vosotros podéis recordar cómo os convertiste. No hay otra conversión idéntica a otra, probablemente no exista. Así que en realidad esto es absolutamente, tremendamente extraordinario, ¿verdad? Yo pensaba mientras miraba este pasaje, por varios días mirándolo un poquito, a veces un poco más, decía yo, me da la impresión que no había otra forma que Saulo llegara a entender dónde estaba y quién era el Señor realmente. Quizás por humanamente hablando yo no habría encontrado cómo convencemos a este perseguidor de la iglesia, cómo lo convencemos que es un hombre que está perdido, lejos de Dios, que necesita salvación. ¿Cómo? Bueno, el Señor, ninguna conversión tal vez sea igual a otra, pero lo importante, jóvenes, porque esta conferencia es para jóvenes, ¿verdad? Estimados, amados jóvenes, Dios es quien nos habla para ser salvos. Es Él. A través de diferentes formas, a través de diferentes medios. Entonces, el llamado de Saulo es que cuando él se acerca a Damasco, lee otra versión, en su viaje, una luz del cielo de repente relampagueó a su alrededor. Así que lo primero que hay en la vida de Saulo, en su camino de perdición, porque es un camino de perdición, no solo es un camino de perdición, es un camino en el cual hay tinieblas. Saulo no lo podría entender de otra manera. Saulo de Tarso está en tinieblas, sí. Saulo está perdido, sí. Saulo va rumbo a la condenación, sí. Tiene mucha ventaja, dijo él. Él aventajaba a todos los de su generación como un hombre judío, conocedor, educado a los pies de Gamaliel. Panchito hablaba de Moisés.
Yo creo que Moisés, antes de llegar a hacer lo que hizo, tuvo dos grandes escuelas. Una fue la escuela en Egipto por 40 años. Y la segunda estuvo 40 años en otra escuela, la escuela de la humildad, la escuela del servicio ese humilde en que a lo mejor nadie le da gracia, pero aprendió muchas cosas. Y ahí, a los 80 años recién, a mí me falta todavía para los 80, pero a los 80 recién, Saulo de Tarso, o sea, perdón, Moisés, recién a los 80 años, está, según Dios, está apto para el servicio. Muy bien. Así que aquí, lo primero es un hombre en tinieblas. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo en Génesis? Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y las tinieblas, dice el versículo 2 de Génesis. Las tinieblas rodeaban toda la tierra. Qué extraño, ¿verdad? La creación de Dios está en tinieblas. ¿Y qué dijo Dios en el versículo 3? Hágase la luz y se hizo la luz. Así que la primera voz de Dios, lo primero que sale de los labios de Dios es hágase la luz. Hágase la luz. Así que Saulo de Tarso, creo que lo primero es, y queda ciego por 3 días. Yo creo que esa ceguera no hizo más, no hizo sino, creo, muy personal. Pero me da la impresión que con eso Saulo entiende mucho mejor qué significa realmente estar en tiniebla. No ve nada. Sus acompañantes lo llevan a Damasco. Y 3 días no come y 3 días está ciego. Ciego. Hay un coro que cantan los jóvenes, ¿verdad? Yo iba a decir que cantamos, pero mejor los jóvenes. Antes era ciego, ¿cómo es? Algo así parecido, ¿verdad? Era ciego. Yo era ciego. Estaba en tiniebla, rumbo a la perdición, pero no lo sabía. Saulo tampoco lo sabe. ¿Hasta cuándo? Ah, hasta cuando oye su nombre. Entonces, cuando él oye su nombre en labios del Señor, ¿se imagina? Que Dios me llame a mí, Juan, Juan. Pero sí, me ha llamado muchas veces. Lo que pasa es que no es audible su voz, como nos llama a lo mejor la esposa o los hijos, o los nietos, etcétera, o los papás cuando lo llaman a usted. Pero aquí es Dios, es el mismo Señor quien aparece en su vida, interrumpe su tránsito hacia la perdición. Es un disparo rotundo, fuerte, y hasta ahí llegó el Saulo, el perseguidor de la iglesia. Terminó sus días, por así decirlo, de un hombre malo. Es un hombre transformado. Así que bueno, en el Evangelio de Juan iba a citar, ahora recuerdo, cuando Juan está escribiendo y dice, aquella luz verdadera vino a este mundo, venía a este mundo, que alumbra a todo el mundo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el capítulo 1, versículo 9 de Juan. Así que, eso es lo primero. Saulo está en tinieblas, aparece una luz del cielo. La luz no es de este mundo. La luz es una indicación clara. Algunos han llamado que lo de Pablo usó el vocablo, por ejemplo, teofanía, teo de Dios, una apariencia de Dios, o como Dios aparece de diferentes formas. Así que lo del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, hasta aquí, es algo así parecido. Es el Señor. Y él mismo lo dice después. El Señor apareció. Él vio al Señor. Y él dice, pero va en el camino, una luz lo enseguece. Pero cuando él testifica, 1 Corintios y otro pasaje, él habla de que... y al final, como un abortivo, me apareció a mí. Al final, como a un abortivo, estoy citando 1 Corintios 15, ¿verdad? Apareció a Cefa, apareció a él, apareció a este otro, y al final de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Sí, Saulo de Tarso vio al Señor, no lo describe, pero
Saulo de Tarso, por la gracia de Dios, Dios se aparece en su vida, interrumpe su camino a la perdición y cambia absolutamente no solo el destino de su alma, sino que cambia absolutamente su vida. Creo, hermanos jóvenes, que a veces no nos damos cuenta que Dios nos salvó, Dios nos llamó. Dios no solamente nos llamó para salvarnos, no solamente nos llamó para perdonar nuestros pecados, para llegar a ser sus hijos, sino que tras ello hay un gran propósito de Dios para nuestra vida. Lo mencionó nuestro hermano, lo han mencionado. Yo hago siempre la misma pregunta: ¿qué vas a hacer con tu vida? Lógicamente que cuando somos jovencitos y estamos estudiando y vamos a la universidad no tenemos idea, pensamos que hay que tener sencillamente un título, ponerse a trabajar, etcétera. Pero lo que no sabemos es que Dios no nos salvó solo para eso. Entonces, sigo. Versículo: la luz primero ilumina a Saulo de Tarso, se hace la luz y ahora escucha en el versículo 4, dice que al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La voz viene de la luz, la voz viene del Señor. El Señor es la luz, Él está allí y Él es el que llama a Saulo de Tarso. La voz viene del Señor. Como tantas veces predicamos el Evangelio: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y el pecador que está en tinieblas, por supuesto, este pecador, y Saulo de Tarso, oyó el llamado del Señor para ser salvo. No mencionó a nadie más, ¿verdad? Los hombres que iban con él se dieron cuenta de la luz y todo, pero el Señor no le está hablando a ellos. Está salvando a Saulo de Tarso. Y entonces el Señor le dice, Saulo pregunta: ¿quién eres? Y entonces el Señor dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate. La preciosa identificación del Señor con su amada iglesia, esto entre paréntesis en el llamado, es sorprendente, porque Saulo está oyendo al Señor diciendo: ¿por qué me persigues? El Señor pudo haber dicho: ¿por qué persigue a mi iglesia? ¿Por qué persigue a mis convertidos? ¿Por qué persigue a los que son salvos? No, el Señor dice: ¿por qué me persigue? Así que ahí tenéis, entre paréntesis, una gran revelación de cómo el Señor se identifica con los suyos. Somos lo más importante que Dios tiene, somos nosotros. No hay algo más valioso para el Señor que su redimido. El costo pagado por Dios para que llegáramos a ser sus hijos es el costo más alto. Fue la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Así, hermanos, considerad ese costo para que vuestra vida realmente se dedique más a Él. Yo soy Jesús. Así que levántate, dice el Señor, entra en la ciudad, Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Eso es algo también que me sorprendió, de que el Señor no le haya revelado a él directamente. Por lo menos en este relato no lo dice. Pero dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahora entonces tiene el segundo punto que tiene que ver cómo Dios tiene propósito al salvarnos a todos. Y entonces una tarea para todos nosotros es: ustedes miran al futuro, me refiero a los jóvenes, ¿eh? Ustedes miran hacia adelante. Y yo no miro hacia adelante. Yo un poco resumo mi vida, lo que ha sido. Y si tuviera que vivir de nuevo, ¿cuántos cambios le haría a esta vida? A lo mejor varios. Pero mi preocupación es que lo que estamos dejando, como le decía hace un rato atrás, Pancito. Creo que la preocupación nuestra es mirar y
llegar por lo menos pensar seriamente qué estamos dejando cuando partamos de este mundo. ¿Qué hemos dejado? ¿Qué huella hemos dejado? ¿Estamos dejando algo? Así, algunos ya no tenemos mucho tiempo para eso, pero vosotros tenéis toda una vida de valor para Cristo. Entonces, el versículo 4, al caer a tierra, oyó la voz, eso ya lo vimos, y enseguida levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, no quería hablar mucho, al principio sí, de Ananías, así que lo voy a mencionar. Ananías es un discípulo del Señor, vive en Damasco, por lo que uno puede leer más en todo este relato y en los otros, parece que había una gran cantidad de creyentes en Damasco. De hecho, si no, Saulo no habría ido a Damasco, no habría tenido esa intención, había muchos discípulos. Entonces, ahora Dios buscará un instrumento. Yo dije que también me sorprendía que Dios no le haya hablado directamente a Saulo, por lo menos en este relato, de lo que es el propósito suyo para la vida de Saulo. No lo dice directamente aquí, sino que usa otro instrumento que se llama Ananías. Ananías, versículo. Salvador citó a Isaías. Y Isaías, interesante que es en el capítulo 6, donde tiene esa visión del Señor, ¿verdad? Y su falda llenaba en el templo, y etcétera. ¿Y qué? Y ahí está Isaías escuchando, viendo al Señor. Vi al Señor, así empieza. Isaías 6:1, ¿verdad? El día que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Vi yo al Señor. Bueno, Saulo también ve al Señor, porque así lo dice él mismo más adelante. Bueno, el Señor le dijo a Ananías, ve de inmediato. Hay cosas que Dios no quiere que esperar, ¿verdad? Esto es para ahora. El Señor le dijo, ve de inmediato a la calle llamada derecha y en la casa de Judas. Busca un hombre de Tarso, cuyo nombre es Saúl. Él era de la tribu de Benjamín y tenía el nombre del rey Saúl, Saúl o Saulo. Busca a Saulo. Y le da un dato interesante. He aquí él ora. Esta versión dice, está allí orando. Y es como si permaneciera solamente orando, orando. No sé cuánto oramos. No sé por qué oramos. ¿Sabes tú por qué oras? Sería interesante que grabaras tus oraciones y qué es lo que estás diciéndole al Señor, porque la oración es eso, es hablar con Él, es decirle, pedirle cosas, o a lo mejor decirle cuánto lo amas, o a lo mejor decirle te amo y quiero servirte. Dime en qué te puedo servir, guíame, enséñame, ilumíname para que mi vida tenga sentido. ¿Sería esa una oración interesante? Bueno, no dice qué es lo que Saulo oró por esos 3 días, pero es un buen distintivo de un verdadero creyente, la oración, la oración. Así que, y ha visto un hombre, está orando, ha visto un hombre llamado Ananías, que entra, no lo conocía, que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Así que este mandato es para Ananías. Ve de inmediato. Dije yo que la obra del Señor reviste urgencia. No se hace cuando nosotros querramos que se haga, sino cuando Dios quiera que se haga. Y entonces el versículo 13 y 14 tenemos la objeción de Ananías. No es el primero, ¿ah? Hay varios. Pueden buscar ustedes y estudiar las Escrituras, solamente tienen que leer de Génesis y Apocalipsis nomás. ¿Ya? Y entonces van a encontrar, busquen cuántos hombres y mujeres, no sé las mujeres, pero dijeron al Señor, no. Bueno, Moisés es uno de ellos, ¿verdad?
lleno de excusas. Hay otros más que presentan excusas al Señor. Yo no. Quizá Él sí. Él tiene más atributos que yo. Él tiene más cualidades que yo, etcétera. No se trata de eso. Se trata de lo que el Señor quiere. Eso es lo que Saulo está diciendo. ¿Qué quiere? ¿Qué quieres tú que haga yo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú de mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Bueno, aparte de tus responsabilidades, por supuesto, que hay que hacerlas bien, ¿qué vas a hacer? Y trata de que el tiempo libre que tengan sea bien aprovechado. Ananías le respondió: Señor, he oído de muchas personas acerca de este hombre, de cuánto mal ha hecho a tu pueblo santo en Jerusalén. Y ha venido aquí con autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Bueno, esta es la aprehensión de objeción, como querrá llamarle, de Ananías. Versículo 15 y 16, resumido un poco. El Señor le dijo: ve. ¿Acaso lo interesante de las objeciones nuestras es que creemos a veces que el Señor no la sabe, que el Señor no sabe los detalles que le estamos dando? Y a veces resulta que nuestras oraciones es transmitirle al Señor una serie de datos, ¿ya? Empezamos a decirle como si Él, no lo sabía. El Señor le dijo: ve, mire lo que dice, instrumento escogido. Leo esta versión porque dice: ve porque es mi instrumento escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles, de los reyes, el pueblo de Israel. Mire, ¿tiene límite la obra de Dios? No tiene límite. ¿A quién quiere alcanzar el Señor? A todos. Así que Saulo tiene una larga tarea. Hermano, tiene una larga tarea. Hermana, tienes una ardua, grande tarea que hacer. No hay a nadie más. Dios no va a usar a otros. Dios te usará a ti. Y entonces dice, bueno, el Jesús que ha resucitado es que por supuesto hace toda esta declaración. Así que la comisión misionera, la han llamado algunos, de Saulo de Tarso, la tenemos en este pasaje. Esta es la tarea, no le da detalle, pero algo sí le dice, ¿verdad? Llevar, voy a tratar mejor esto. Número 1, Saulo de Tarso es un instrumento escogido por el Señor. Notó, el instrumento es una persona, en este caso, que ejerce, por supuesto, una función particular. Y esa función especial, particular, única, es la que el Señor preparó para que la haga Saulo. Jonás es otro de los sorprendentes hombres que tenemos y experiencia que tenemos en la Escritura. Cuando recibe la orden del Señor de ir a Nínive a predicar, pobre Jonás, ¿verdad? Nínive, no, son muy malvados, todos, ¿no es cierto? Manda a otro, yo no. Y se arrancó. Eso es lo que él creyó. El libro de Jonás es extraordinario, ¿verdad? ¿Sabe que Dios, para que veáis la inmensidad de Dios, Dios tiene poder para que el mar se enfurezca? Y Dios tiene poder para ordenarle. Bueno, se habló de eso el año pasado en la entrega de premios, ¿verdad? De Jonás. Yo cuando hablé, no sé, dije yo, me puse a estudiar las ballenas para poder hablar de Jonás. ¿Sería una ballena? Dice un gran pez que se tragó a Jonás, así que tendría que haber sido inmenso. Bueno, Dios puede hablarle a una ballena y son más obedientes que nosotros. Y Dios puede hablarle a un gusanito que no sé de qué porte sería, y el gusano salió más inteligente y obediente que nosotros. ¿Cuál es la orden del gusano? Comerse ese arbusto que preparó el Señor, esa planta. ¿Y cuál era la labor de la ballena o lo que haya sido el gran pez? Trágate a Jonás, pero no lo dijera, ¿eh? No. Y ahí estuvo Jonás.
Esa es una de las grandes oraciones. ¿Usted pensó algún día que un hombre oraría desde el vientre de un pez al Señor? Y el Señor oyó la oración. Está debajo en el mar, sumergido, y dentro del vientre de un pez. Sí. Mis oraciones más extrañas fueron en la mina cuando trabajé casi 3 años en la mina del carbón abajo, 600 metros bajo el nivel del mar. Haberme hincado, apagaba la luz, así que en medio de todas las tinieblas yo podía orar. ¿Escucha Dios la oración? Por supuesto que sí. O puede ir orando en un vuelo a Harvard. No conozco Harvard, Manchito. Llévame a Harvard la próxima vez. para, para ir por fuera, así que no. Bueno, he visto otras universidades, pero... Así que cuando vas en un vuelo, ¿no es cierto? Puede ir orando también, ya sea en las nubes del cielo, bien arriba, o ya sea en las profundidades del mar. Dios está y tú puedes orar y conversar con Él. Es tu Padre, es tu Señor, es tu Salvador. Y entonces ahí está Jonás. Bueno, Jonás, mire, sabe que Dios podía haber usado a otro, ¿ah? ¿Cierto? Bien, Jonás porfiado. Ok, sigue con tu vida perdida y ándate nomás y no te acuerdes más de mí. Dios dice, no, tiene que ser Jonás. ¿Es Jonás o Jonás? ¿Es Jonás o Jonás? Como cuando yo fui operado del corazón hace 16 años y entonces el médico me dijo, y yo dije, ¿quién me opera? ¿Sabe lo que me dijo? ¿Salaquet o Salaquet? ¿Te acuerdas, Ricardo, que yo te pedí ayuda? ¿De qué médico podía operarme? O sea, ¿me dejó opción? Ninguna. Tenía que ser ese, porque era el único que había hecho o tenía grande experiencia. Entonces, Dios dice, es Jonás. ¿Es Jonás o Jonás? ¿Es Saulo o es Saulo? ¿Es Juan o es Juan? Y podría nombrar a varios de vosotros para quienes Dios tiene alguna tarea que tenéis que hacer. Uy, me queda casi nada. Ah, mira, no, primera vez que me doy cuenta. Alguien muy sabio colocó aquí que yo debo terminar a las 8:10. No, perdón, a las 18:10. No, no, no. Sí, no, 10 para las 6, perdón. Y ya son un cuarto para las 6. Muy bien, entonces les quedo debiendo. Este es el principio de una serie de temas que quiero tomar, no aquí, sino en otras conferencias de jóvenes a las que iré a predicar. ¿Ah? ¿Ya saben? ¿A dónde? No, no les digo, es secreto. Top secret. Es una iglesia del Gran Santiago. Bueno, versículo, ah, bueno, iba a decir más detalle aquí, pero el Señor le dice, instrumento, ve porque es mi instrumento escogido. El conocido vocablo griego esclego, de ahí del verbo, ya lo conocéis, de la elección de Dios. Y Dios le está diciendo, es mi instrumento, es mío, yo lo elegí. ¿Hay objeción? Ah. ¿Alguien puede objetar al Dios soberano? Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí. Y entonces dice aquí que Él es mi instrumento escogido. Y luego el propósito de la vida y obra de Saulo es proclamar el mensaje del Señor. El Señor habla de mi nombre en la proclamación que Saulo hará a través de los años. Le llevó a la cárcel, al sufrimiento, porque aquí ya le anticipa que va a sufrir. Eso es lo tercero que iba a decir. Pero solamente quiero decirle ahora del cumplimiento en un par de minutos, cómo se cumplió la obra del Señor. Dice el versículo 20. Este mensaje era como para 3 horas. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire, enseguida se puso a predicar. Bueno, él era un conocedor, por supuesto, un gran conocedor de todo lo que ayer se mencionó, la Tanaj, todas las escrituras, comenzando por Torah, por Torah. Así que, en realidad, dice, enseguida predicaba a Cristo la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y el versículo 22, por todas las objeciones que recibe,
ese es el 22, estoy leyendo del 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto lo hizo varias veces el apóstol, ya incluso a través de los años. En su segundo viaje misionero, que él hace así llamado, ahora va con Silvano o Sila y llegan a Tesalónica. Y él entra a la sinagoga y dice que por 3 sábados o 3 días de reposo estaba allí. Se tradujo discutir, pero creo que es argumentar el verbo allí. Argumentaba con ellos, ¿ya? Con los judíos. ¿Y cuál era el punto? Dice que por medio de las escrituras, entonces el apóstol Pablo a los judíos en la sinagoga le estaba diciendo, número uno, que el Cristo tenía que padecer. Número uno, el Mesías tiene que morir. Y número dos, Jesús, a quien yo os anuncio, Él es el Mesías. Y eso es lo que está haciendo aquí. Y eso es lo que hizo siempre cuando estaba con judíos, mayormente, por supuesto. Así que el apóstol Pablo, el mensaje que el Señor le ordenó que él lo predicara. Bueno, en las cartas apostólicas tenemos, por ejemplo, cuando él dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. En un momento, en otra porción dice que no se haga vana la cruz de Cristo. Los que predicáis el Evangelio, hay que predicar a Cristo y a este crucificado. No hay salvación sin Cristo y no hay salvación sin un Cristo que muere sepultado y resucita de entre los muertos. Así que Saulo de Tarso está aquí. Inmediatamente iba a hablar más de la obediencia, que a Dios no se le puede hacer esperar. No, eso sería atroz. Si Dios dice ahora, es ahora. Si Dios dice el próximo año, será el próximo año. Pero, jóvenes, tenéis vosotros un privilegio muy grande, no solo por ser salvos e hijos de Dios, sino porque vuestra fuerza, vuestra juventud está al servicio o debe estar al servicio del Señor. El Señor es soberano. ¿Te escogió para ser salvo? Sí. ¿Te escoge para servirle? Sí. Hay propósito en Dios. Entonces, si no lo ha hecho antes, desde ahora, empecéis a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias. Hemos concluido una jornada de dos días o un día y medio, que es un precioso tiempo para una preciosa juventud. Y te damos las gracias por darnos este año como el año pasado y otros en que podemos reunir a una cantidad de jóvenes de nuestro país para que escuchemos todos juntos la palabra tuya. Queremos que bendigas los que van viajando a Talca, les guardes, y todos los que estamos aquí, que tengamos presente lo que hemos estado escuchando, para que saquemos lo que nuestras almas realmente necesitan, lo que nosotros necesitamos saber de ti. Ayúdanos a conocer bien tu voluntad y llevarla a cabo. Que nos demos cuenta que es un mundo que necesita a Cristo, necesita el Evangelio, y muchas veces tenemos que lamentar que no hay predicaciones, tal vez en muchos lugares, un mensaje que es tuyo y que tenemos que proclamar. Ayúdanos a vivir para ti, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien.